Un tema nuevo, ustedes saben que en filosofía han agregado temas nuevos, han quitado, ya no se enseña periodo presocrático, ya no se enseña periodo helenístico romano, ya no se enseña filosofía medieval, ya no se enseña filosofía contemporánea 1, filosofía contemporánea 2, no va. Y han agregado otros temas como estética, filosofía política, ética, ética 2, y este tema que ven acá, también argumentación. Entonces, esta es como una extensión de epistemología, en este caso, la historia de la ciencia. ¿Están ahí o no? Muy bien. La historia de la ciencia. La ciencia, la ciencia. A ver, vamos a ver. ¿Lo puedo agrandar? ¿No lo puedo agrandar? Ya. A ver. Con respecto a la historia de la ciencia, hay dos posturas. La teoría acumulacionista o la teoría de los paradigmas. ¿La historia progresa o no progresa? ¿No? Entonces, esta postura de acá, digamos, acumulacionista, positivista, digamos, ¿no? Sostiene que, y es la concepción que la gran mayoría tenemos en la cabeza, ¿no? Que el conocimiento científico es producto de la acumulación de todo lo desarrollado anteriormente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero viene Thomas Kuhn viene, no, un momento, está locazo. ¿Cuál acumulación? No existe la teoría, la ciencia, el conocimiento científico no es producto de acumulación, sino es en base a los cambios de paradigma. Y un paradigma con otro no se pueden comparar. No podemos decir tal es mejor que el otro, sino que simplemente ha habido un cambio al haber un cambio de estructuras, producto de que ha habido anomalías. ¿Qué son anomalías? Problemas, fenómenos nuevos que la ciencia normal, que antes era un paradigma, ahora ya no puede explicar. Al no explicar estos fenómenos nuevos, estos problemas, anomalías, surge una nueva explicación de un fenómeno. Ojo, que tiene que ver con un cambio de estructura, de método, de concepción, de todo. Por ejemplo, la concepción ptolomeica acerca del universo de la concepción copernicana. ¿Se dan cuenta? Y es de esa manera que digamos, hay, digámoslo así, entre comillas, digamos, cambios en la ciencia. Cambios en la historia de la ciencia. Por eso que a Thomas Kuhn le van a decir representante de ¿qué? De el relativismo epistemológico. Ojo. ¿Y de qué Nacho? Muy bien. Vamos a ver las ciencias en sus etapas. Antigua, medieval, moderna y contemporánea. Y van a ver que nos vamos a saltear algunos periodos. ¿Por qué? Por lo que no se va a desarrollar la ciencia. En la ciencia antigua, la ciencia antigua se caracteriza por qué. Hablamos de Babilonia, de Egipto y sobre todo de Grecia. Grecia. ¿Ustedes saben qué fue la cultura griega? Acuérdense que los primeros filósofos eran llamados físicos. ¿Qué decía Aristóteles? Que la filosofía es la ciencia de los primeros principios y las primeras causas. Ojo. Y tiene tres características: cosmológica, logocéntrica y fisicalista. ¿Por qué es cosmológica? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver. ¿Por qué es cosmológica? A ver, vamos a ver. Ya que nadie quiere hablar, voy a preguntar. El último no tiene nada. El último no tiene ni micro ni cámara. Muy bien, no importa. Bayona tampoco no tiene micro. Yopla, Alvarado, Mario Esteban, ¿estás ahí? Yopla, ¿cómo estás? Sí, profesor. ¿Qué tal, Yopla? Te veo un poco triste, cabizbajo, meditabundo. No, profesor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás llorando, creo? No, Yopla, tienes que ser optimista, positivo. Habla, profe, diga más. Ah, seguro estás comiendo. Muy bien. Da hambre. La clase da hambre. A ver, Yopla, ¿por qué la ciencia griega es cosmológica? ¿A qué le llaman cosmológico?
porque mm, busca como que un principio del universo. Busca un principio del universo. Ya, sí. Busca un principio del universo. Ojo, ¿ah? A ver. Busca principio del universo. A ver, es como lógica, acuérdense, es como lógica porque, eh, acuérdense del primer periodo de la filosofía, el periodo cosmológico. Como muy bien ha dicho su compañero, trataban de explicar el cosmos, no el hombre, ni lo que le rodea, sino aquello que está más allá, el universo. Y a partir de ahí recién explicar la sociedad y el hombre. Pero trataban de explicar el universo. Y esto partiendo de la explicación cosmogónica y teogónica. Entonces, es cosmológica, buscan explicar el todo, el todo. Ahora ya no hay personas. Los que estarían más o menos científicos, que estarían más cerca a una explicación cosmológica, son aquellos que se dedican a la astronomía. Así es. Ahora, actualmente. Yo, la verdad que quise estudiar astronomía. Pero bueno, tú sabes, era imposible. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Siga, profe, siga. Es logocéntrica porque hay una confianza en la razón que lo puede explicar todo. Así es. Hay una confianza, nada en creencias, supersticiones, no. ¡Pah! ¡Pu, pu, pu! Ojo, ¿eh? Nada que Diosito, nada que... No, la razón y la ciencia, la contemplación filosófica puede explicar los fenómenos que rigen la naturaleza, que se expresan en la naturaleza. Hay leyes. Marlon Durán, claro. No hay en Perú, pero en otros países. Y hay personajes peruanos que se han ido. Mi profesor se ha ido a la NASA. Con fe, pues con fe, hay que ser optimista. ¿Por qué eres pesimista, Marlon? ¿Ah? ¿Por qué eres pesimista? Por eso te dejaron. No, mentiras, no. Entonces, es logocéntrica porque hay una confianza en la razón y acuérdense que los griegos eran dogmáticos, ¿por qué? Porque consideraban que sí es posible el conocimiento. Y es fisicalista, ¿por qué? Porque los primeros filósofos, ¿qué planteaban? ¿Cuál era el principio a partir del cual querían explicarlo todo? Agua, aire, tierra, fuego, las homeomerias, el átomo. ¿Se dan cuenta? Por ahí ya empieza a deslizarse algunas ideas contrarias a los materialistas. Parménides, Anaxágoras, algunas ideas que no es de carácter material, físico. El nous de Anaxágoras, por ejemplo. El apeiron, Vargas, no, el apeiron es algo material, el apeiron no es algo abstracto, ¿eh? El apeiron es algo material, no sabemos la cantidad ni la calidad específica, pero es algo material. Muy bien, David Eloy Vargas Bosa. Y vamos a ver algunos descubrimientos emblemáticos de la antigüedad. Tenemos a Aristarco de Samos, a Pitágoras, a Hipócrates de Cos, a Galeno. ¿Saben quiénes son ellos? Ajá. ¿Sabes? ¿Quiénes son? A ver. No, es que mejor no te explico porque... hablen. Aristarco de Samos, Pitágoras, Euclides. Ya, mira, un videito, vamos a buscar un videito de Aristarco de Samos, a ver, ¿quién puede ser? A ver. Uy, el famoso. Uy, a ver, si conocen a este. A ver. Vamos a ver. A ver, se escucha.
sucesores tenían la extraña idea de que la tierra estaba corrompida, mientras que los cielos eran limpios y divinos. De forma que la idea fundamental de que la Tierra era un planeta y que los hombres eran ciudadanos del universo fue rechazada y olvidada. El cual nació aquí, en Samos, 3 siglos después de Pitágoras. Mantenía que la Tierra se movía alrededor del Sol. Situó a la Tierra correctamente en el sistema solar y fue acusado de hereje. Por el tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar, dedujo que el Sol tenía que ser muchísimo más grande que la Tierra y que también tenía que estar muy lejos. Por eso mantenía que era absurdo que un objeto tan grande como el Sol girara alrededor de un objeto tan pequeño como la Tierra. De manera que colocó al Sol, y no a la Tierra, en el centro del sistema solar. La Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol, y a su vez la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día. Estas son ideas que normalmente asociamos con el nombre de Copérnico. Sin embargo, parece ser que Copérnico se inspiró en Aristarco. De hecho, en el manuscrito del libro de Copérnico se hacía referencia a Aristarco, aunque en la versión final suprimió la cita. La resistencia a Aristarco es una especie de geocentrismo en la vida diaria que todavía existe entre nosotros. Seguimos hablando de que el sol sale y el sol se pone. Han pasado 22.000 años desde Aristarco y el lenguaje todavía pretende que la Tierra no gira, que el Sol no está en el centro del sistema solar. Aristarco comprendió el esquema básico del sistema solar. Sabía que los planetas se movían en órbitas concéntricas alrededor del Sol y que probablemente conocía el orden en el que se encontraban con relación a Saturno. Sin embargo, se quedó corto en su cálculo de la distancia entre los planetas. Para calcular la verdadera escala... ¿Qué tal? El famoso Aristarco de Samos. ¿Sí o no? Eso es ciencia, jóvenes. Eso es ciencia. No es religión, no es fe. Se respeta las creencias, obviamente. No es Pero filosofía. Ojo, eso es la filosofía, obviamente, que se encarga de estudiar el conocimiento científico. Ojo, aquellos que apelan a la fe, a la creencia, ¿no? Como dijo este filósofo francés, ¿cómo se llama? Este filósofo francés materialista, ay, ya me olvidé. Así ahora. No. Es Voltaire. Bueno. No es Voltaire. Es un filósofo materialista, recontra materialista, y que decía más o menos así. Locke. Locke no es francés, es inglés. Y que decía más o menos aquellos con respecto a aquellas personas que creen, ¿no? Y que miran al cielo y que imploran, pero esos dioses van a permanecer sordos y mudos. Bacán, me acuerdo de esa frase. Excelente. Pero bueno, ven cómo en ese video se expresa la ciencia, joven. ¿Cuántos siglos han pasado y algunas personas siguen creyendo que la Tierra es el centro del universo? No es Copérnico, dice, sino es Aristarco de Samos. Aristarco de Samos. Pero de ahí viene Ptolomeo y desarrolla las teorías no de Aristarco de Samos, sino de Aristóteles. Imagínense, ¿no? Y de ahí se va, como la iglesia, digamos, se va a imponer prácticamente durante toda la Edad Media, se va a imponer la concepción geocéntrica.
Ahora, ojo, Aristarco era de Samos, al igual que Pitágoras de Samos. Oh, no. Claro. ¿Y qué sabes tú de Pitágoras de Samos? ¿Qué sabes? Puse como principio el número. Oye, ¿dónde está para escribir? Oye, yo pensé que estaba compartiendo. Yo pensé que estaba viendo todo esto. Ya, bueno. Ya, a ver. ¿Qué es el número? Ya. ¿Lo que más? La hipotenusa. Pitágoras. Padre de la geometría. Claro, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al Al cuadrado. cuadrado. Ojo. ¿Qué más? Y como del 1 te genera un punto. Del 2, ¿qué te genera? Una línea. De 3, ¿qué te genera? Triángulo. Que eso ya es un plano. ¿Y de 4 qué te genera? Cuadrado. Cuadrado. Sí, el cuadrado lo tiene tu cabeza. No, hay que pensar un poquito más. Vamos. Rombo. Rombo, ese es un pensamiento muy estrecho. Piensen más, piensen más. Tarararara, 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 tarararara. ¿No pueden pensar más que en un cuadrado, rombo, cuadrilátero? ¿Qué es eso? Imagínense que son líneas rectas, ¿ya? ¿Qué es? 4 puntos. La cometa. Cometa. Y eso es una pirámide. Y eso ya es un cuerpo, porque tiene 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo a partir del número se generan todas las cosas? Ojo, a partir del número. Entonces, Pitágoras va a ser el que va a plantear que la Tierra es circular o esférica. Y eso ya lo decían también algunos presocráticos. Sin embargo, ¿cuántos siglos ¿por qué creen que le llaman renacimiento? Renacen los ideales griegos y latinos y se desarrolla la ciencia porque descubren a los filósofos presocráticos que plantean estas cosas. Así es. ¿Y qué más? Euclides, el famoso Euclides. Disculpen, chicos, yo sé que algunos son cristianos, mi madre que está acá también es cristiana, católica, apostólica, romana, pero miren o en relación a lo que a Euclides va a pasar y la biblioteca de Alejandría. Pero bueno, a ver, ¿qué sabe de Euclides? A ver, mientras que voy buscando la imagen ahí, o el videito. ¿Qué sabes de Euclides? ¿Nada? ¿Tiene que ver con geometría también? Ya, pero de geometría, ya. ¿Y qué más? ¿No saben nada? Su algoritmo. A ver, Matemático. ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿dónde está la geometría euclidiana? A ver, no. Ya, a ver. Acá encontré algún videito. Teorema de Euclides en geometría. Padre de la geometría. Claro, todo lo que le enseñan, mira, todo lo que le enseñan a ustedes, Tengo una familia un poco grande. todo lo que les enseñan Estos son la sabiendo familia. ustedes es la geometría euclidiana. Euclidiana.
Euclides. Euclides fue un matemático y geómetra griego, circa 325 a.C., circa 265 a.C. Se le conoce como el padre de la geometría. Biografía, situada al norte de Egipto durante el reinado de Ptolomeo I. Ciertos autores árabes afirman que Euclides era hijo de Náucrates y se barajan tres hipótesis. Primera, Euclides fue un matemático histórico que escribió los elementos y otras obras atribuidas a él. Segunda, Euclides fue líder de un equipo de matemáticos que trabajaba en Alejandría. Todos ellos contribuyeron a escribir las obras completas de Euclides, incluso firmando los libros con el nombre de Euclides después de su muerte. Tercera, las obras completas de Euclides fueron escritas por un equipo de matemáticos de Alejandría, quienes tomaron el nombre Euclides del personaje histórico Euclides de Mégara, que había vivido unos 100 años antes. Proclo, el último de los grandes filósofos griegos, quien vivió alrededor del 450, escribió importantes comentarios sobre el libro primero de los elementos. Dichos comentarios constituyen una valiosa fuente de información sobre la historia de la matemática griega impartido en el ámbito académico de entonces. En ella se presenta de manera formal, partiendo únicamente de 5 postulados, el estudio de las propiedades de líneas y planos, círculos. ¿En qué consiste el principio de la geometría euclidiana? Miren, no sé si puedes ver eso. A ver, y antes de eso, antes que te diga eso, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto suman? 180. 180, ¿sí o no? ¿No? Geometría euclidiana. Yo les demuestro que eso se lo saben ustedes porque desde su nacimiento le han enseñado geometría euclidiana. Pero no es así. Miren nomás este video. ¿Ah? Geometría infantil. Aprendan, chicos. Mírate la profesora ahí. Y el otro es Bernard Feynman, geometría no euclidiana. Aprenderemos la diferencia entre la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana. En la geometría euclidiana, Euclides, a través de la obra de elementos, presenta 5 postulados. En el primer postulado nos indica, dados 2 puntos, se puede trazar una y solo una recta que los une. Veamos aquí, tenemos 2 puntos en la cual se puede trazar solamente una recta. En el segundo postulado de Euclides nos indica, cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. Hemos trazado aquí un segmento y vemos que se prolonga tanto a su lado derecho como a su lado izquierdo en forma continua. Tercer postulado de Euclides. Se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. Notemos aquí, tenemos un punto, hemos trazado un radio y a partir de ahí se traza una circunferencia. En el cuarto postulado de Euclides nos indica, todos los ángulos rectos son congruentes. Aquí vemos gráficos de ángulos rectos que sin importar la posición en que se encuentre, siempre van a ser congruentes, es decir, van a ser iguales. En el quinto postulado de Euclides nos indica, por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela a la recta dada. Hemos trazado una recta y un punto fuera de ella. Y vemos que a través de este punto solamente se puede trazar una recta paralela a la anterior. Este postulado número 5 trajo una controversia y aparecen 2 matemáticos, en la cual nos crea la geometría no euclidiana. Ellos dijeron, aparece la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. En la geometría hiperbólica, el matemático Lobachevsky nos indica, existen varias rectas paralelas que pasan por un punto exterior a una dada.
Sin embargo, Riemann dice, en la geometría elíptica, dada una recta y un punto exterior a ella, no existe ninguna recta que pase por el punto y sea paralela a la recta dada. Para ello, estamos presentando aquí los gráficos que nos indican sus enunciados. En el gráfico mostrado, Lobachevsky nos da un gráfico sobre que tiene una apariencia de la montura de un caballo. Al trazar un triángulo dentro de ella, se nota que este triángulo no es exactamente plano. Vemos que tiene una curvatura, pero esta curvatura es negativa. Esto nos indica que al hacer sus ángulos, al medir sus ángulos internos de este triángulo ABC, ¿no?, como se muestra aquí en la gráfica exterior, va a ser menor a 180 grados, refutando así el quinto postulado de Euclides, ¿no?, que al trazar un triángulo en una superficie plana, ¿no?, ahí al medir sus tres ángulos internos ABC, sí da una suma de 180 grados sexagesimales, por lo cual tiene una curvatura cero. Es ahí donde aparece otro personaje, otro matemático llamado Riemann, en su geometría elíptica, que nos indica, dada una recta y un punto exterior a ella, no existe ninguna recta que pase por el punto y sea paralela a la recta dada. Aquí vemos su gráfico, es una esfera en la cual ha graficado un triángulo, y en este triángulo sus ángulos internos son mayores a 180 grados, por lo que tiene una curvatura positiva. Vamos ahora esto a demostrarlo con una esfera. Tenemos aquí una esfera y vamos a graficar un triángulo. Por lo más plano que uno quiera graficar, vemos que el triángulo es un poco curvo y aparecen tres ángulos: ángulo A, ángulo B, ángulo interno C. Y si sumamos sus tres ángulos, va a ser mayor a 180 grados. De esta manera estamos demostrando la geometría elíptica de Riemann. ¿Qué tal? Nada, profesora, de nada. Gracias. ¿Qué tal, chicos? Entonces, ¿se dan cuenta cómo la ciencia avanza, progresa? Y ustedes pensando que suman 180. ¿Cuántos siglos han pasado, chicos? Ya pues, Euclides fue un grande, pero ya pues ya han aparecido otros, pues, ¿sí o no? Y gracias a que ojo, mira, miren, gracias a quién podemos saber de la geometría euclidiana, gracias a que alguien se llevó el libro de Euclides que estaba en la biblioteca y pudo salvar de esa manera el libro. ¿Por qué? Porque todos los libros que existían fueron quemados en la famosa Biblioteca de Alejandría. Ojo, no sé si ustedes le habrán le habrán dicho, ¿no? Algo así, una pincelada más para que vean cómo fue la Biblioteca de Alejandría, chicos. ¿Cómo fue? Ahí está. Ya. Alejandro Magno una vez soñó con un anciano que le decía que vaya hasta el... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mucha tecnología. Ya. Hola, entonces yo soy Lucas de Todo Tendencias. Hoy vamos a arrancar con el curso de CSS. Exacto. Vamos a arrancar a... Flaxus. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ya, ahí está.
Alejandro Magno una vez soñó con un anciano que le decía que vaya hasta el frente del mar de Egipto. Cuando Alejandro por fin llegó a ese lugar, vio que era perfecto para fundar una nueva ciudad. Entonces mandó a traer yeso para marcar él mismo el plano de la futura Alejandría. Pero como no había yeso, tuvo que hacerlo con harina. No había terminado de hacer el trazado cuando vio que llegaron aves de todos los tamaños y colores a comerse la harina esparcida. Entonces, un vidente que acompañaba a Alejandro interpretó que aquel suceso indicaba que la ciudad sería tan rica y próspera que podría nutrir a todos los hombres de todas las razas. El famoso faro y la biblioteca fueron obras del Estado griego que se asentó allí en la época helenística. Hay que aclarar esto porque así como ubicamos Alejandría ahora en la República Árabe de Egipto, tendemos a pensar por error que la biblioteca fue construida por la antigua cultura egipcia, la de las pirámides, las momias y todo eso. Pero no, las naciones cambian y los imperios hacen que las tierras pasen por varias manos. Y así, antes de lo que hoy conocemos como la ciudad de Alejandría, teníamos un territorio dentro del imperio persa. En fin, la biblioteca en su momento fue una pieza en el rompecabezas del primer rey griego de Egipto, Ptolomeo I, quien construyó el primer museo de la historia, llamado así en honor a las musas del arte y la cultura. De ahí viene el nombre de museo. En este recinto se lleva lo que se considera la primera universidad del mundo y el tema que nos ocupa hoy, la gran biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría fue en su momento la biblioteca más grande del mundo, albergando cerca de 900.000 manuscritos hasta su destrucción definitiva. Pensemos un poco en la gravedad de este hecho. En la antigüedad los libros no solían tener una copia, se escribían a mano y eran guardados como un tesoro, de modo que al incendiarse, destruirse o saquearse una biblioteca, el conocimiento redactado se perdía para siempre. Solo en la imaginación podríamos acercarnos a comprender la magnitud del material que se pudo haber perdido. Comúnmente hablamos de la filosofía griega y quizás no nos detenemos a pensar de que en Alejandría también había una escuela filosófica que rivalizaba con la de Atenas, y esta escuela aspiraba a fundir desde el neoplatonismo la filosofía griega y la oriental. Esto a diferencia de su contraparte que más bien tomó como epicentro el aristotelismo, lo que vimos incluso después ya repetido en la Edad Media. Entre los miembros más distinguidos de la escuela de Alejandría podremos ubicar a Hipatia, que es una de las primeras filósofas que aparece en la historia, Plotino o también Soción de Alejandría. Además también eran ciudadanos de Alejandría grandes sabios como Arquímenes, físico e inventor, Euclides, el padre de la geometría, y Parco de Nicea, astrónomo, entre muchos otros. Y esto sin contar la cantidad de intelectuales de la época que habitualmente visitaban la biblioteca como un lugar de peregrinación obligado del saber. Es importante resaltar esto porque se ha perdido ciertas pistas que hacen inexplicables objetos, como por ejemplo el mecanismo de Anticitera, al cual estudios recientes atribuyen su invención a Arquímenes, dando cuenta de un nivel de tecnología perdida que podría haber estado conceptualizada en los manuscritos que se perdieron en la biblioteca. Según los historiadores, la biblioteca en su mayoría poseía cientos de estanterías repletas de pergaminos, manuscritos en griego, registros peripatéticos y estaba dividida básicamente en dos secciones, la filosófica y la filológica. Tenía además varios cuartos destinados a la lectura, al refrigerio, a las reuniones, jardines y un departamento de adquisiciones. Además, antes de Cristo, el cual se le atribuye a Julio César. Esos romanos siempre tan belicosos. El bueno de Julio César peleando a favor de Cleopatra, en la cual los rebeldes judíos destruyeron y arrasaron buena parte de la ciudad. Segundo, el brutal saqueo de Alejandría por Caracalla. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? La magnitud, cuánta sabiduría griega, babilónica, egipcia, a manos de los cristianos. Pero eso no va a quedar ahí, ¿eh? No va a quedar ahí. Sigamos. Y en la medicina, en la antigüedad, tenemos a Hipócrates de Cos, padre de la medicina, y a Galeno. O sea, acuérdense que la teoría de los temperamentos en función a los humores o efluvios. Si predomina la sangre, temperamento sanguíneo. Si predomina el moco, la flema, temperamento flemático. Si te predomina la bilis amarilla, temperamento colérico. Y si te predomina la bilis negra, temperamento melancólico. La ciencia moderna. Oye, pero profesor, de la ciencia antigua se va a la ciencia moderna. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué no hablamos de la ciencia medieval? ¿Por qué no hablamos de la ciencia medieval? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Impíos, paganos, herejes. ¿Por qué no hablamos de la ciencia medieval? Porque no se desarrolla la ciencia en el medioevo, no se desarrolla. No viene, dice Vargas. No es que no viene, sino que no se desarrolla. La ciencia griega va a ser cuidada como la niña de sus ojos por los árabes, que luego va a ser introducido de nuevo a Europa.
por los bárbaros. Así es, por los árabes. Por los árabes. Ojo. La fe encima de la razón. La razón está supeditada a la fe. Público, escriban público, chicos, público. Cacería de brujas, así. La Santa Inquisición tiene sus manos manchadas de sangre. ¿Escucharon a Hipatia? Hipatia, ¿saben a manos de quién va a morir? A manos de los cristianos. Hipatia estaba cuidando la biblioteca. No. Y pucha, que va a hacer, le van a tirar piedra. Ella estaba que cerrada la puerta de una puerta y otra puerta de la biblioteca y los cristianos hasta que ya se escondió en la última puerta y no pudo más. Los cristianos abrieron y le van a jalar los cabellos, le van a tirar piedra, la van a lapidar, la van a desvestir y la van a descuartizar. Una gran científica, filósofa, neoplatónica y astrónoma y matemática. Pero bueno, y es lo que van a hacer durante toda la época medieval con la Santa Inquisición. ¿Cuántos científicos y filósofos han muerto por causa de la Santa Inquisición? Vamos a ver ahorita. Por eso que no se habla de ciencia medieval. La ciencia moderna se caracteriza ¿por qué? Por ser universalista. Universalista. Quiere conocerlo todo. Ojo. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes mencionan a un científico, no se va a dedicar a un aspecto, se va a dedicar a muchos aspectos. Por ejemplo, ustedes conocen a un pintor, un artista del Renacimiento. A ver, mencióname a quién. A Da Vinci. ¿Ustedes creen que Da Vinci solamente pintaba? Da Vinci era ingeniero, era arquitecto, tenía diversos oficios. Quería investigar diversos ámbitos de la ciencia. ¿Qué más? Era matematizada. ¿Por qué? Porque el padre del pensamiento moderno, que es Descartes, utilizaba la matemática para poder cuantificar el mundo y explicarlo, darle fundamento, jóvenes. Ojo, que no se puede escribir público. ¿Por qué me escriben en privado, chicos? Miguel Ángel, muy bien. Gracias. Público, por favor, todos. Y es experimental. ¿Quién es el padre de la ciencia moderna? El padre de la ciencia moderna es Galileo Galilei, porque considera que se debe tener como criterio la experimentación científica. Acuérdense que Galileo Galilei nace en Italia y específicamente en Florencia, en el siglo XV. Y es técnica porque es producto de ese conocimiento, ¿no? Entonces, en la cual puede contribuir al desarrollo industrial, ¿no? etc. Y también vamos a ver que algunos descubrimientos emblemáticos. Ojo, Copérnico, ¿no? Galileo, Isaac Newton. A ver, profe, ¿quiénes son ellos? Nunca he escuchado. Solamente algunos colegios que se llaman así, pero ¿quién será? A ver. Y antes de ellos, por ejemplo, a ver, Copérnico, ¿no? Copérnico. ¿Por qué en Kant hablamos del giro copernicano? Ojo. A ver. Algo chiquito, más rapidito. Dedicado al gran astrónomo que demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor del Sol. El sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad. Contaba 10 años de edad. Su tío poder observar el movimiento de las estrellas. En esa torre vivió durante 30 largos años. El cielo nuboso de la región del Vístula no podía compararse con el cielo del sur de Italia, pero Copérnico esperó pacientemente a que mejorase el tiempo. El astrónomo no aspiraba a descubrir nuevos planetas o estrellas, solo pretendía confirmar su teoría con sus investigaciones. El sistema geocéntrico propuesto por el antiguo científico griego Ptolomeo estaba equivocado.
a la Tierra del centro del universo y la relegaba a la misma posición que los otros planetas, la Inquisición tardó 80 años en prohibir la obra de Copérnico cuando la gran herejía ya se había propagado por todo el mundo. Entretanto, el gran astrónomo prosiguió sus investigaciones y realizó cálculos matemáticos para demostrar su teoría. En el año 1516, Copérnico fue nombrado gobernador de los distritos de Allenstein y Melsac. El científico eremita se las arregló para organizar la defensa de la pequeña ciudad de tal forma que las tropas enemigas, considerablemente más numerosas, se vieron obligadas a retroceder. Muy bien. Ojo. Pero este es solamente Copérnico. Pero miren quién fue a ver, no sé si se ve. No en pocas etapas de la historia, personajes brillantes y sobresalientes han sido silenciados, torturados y ejecutados por la ignorancia e indiferencia de la sociedad en el tiempo que les tocó vivir. O en su defecto, porque sus atribuciones revolucionarias han amenazado con trastocar intereses de poder que de una forma u otra influyeron en el ordenamiento político, económico y o religioso hasta nuestros días. Desde el principio, se caracterizó por su controversial actitud en su adoctrinamiento, al rechazar tener imágenes de santos y solamente aceptar el crucifijo. Cosmología. En cuanto a la cosmología, sin embargo, al ser solicitado por Roma, fue trasladado a esa ciudad. La lista de cargos que fueron puestos en contra de Bruno fue la siguiente. Número 1. Tener opiniones en contra de la fe católica y hablar en contra de ella y sus ministros. Número 2. Tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la Encarnación. Número 3. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a Jesús como Cristo. Número 4. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación a tiempo fue acompañado por monjes de la iglesia. Antes de ser ejecutado, uno de ellos le ofreció un crucifijo para besarlo, el cual rechazó y dijo que moriría como un mártir. Lo habitual era ajusticiar al acusado de herejía, siempre que éste se retractara en el último momento, y después quemar el cuerpo. En el caso de Giordano Bruno, tras una condena de más de 8 años, fue quemado vivo el 17 de febrero de 1600 en Campo dei Fiori, en Roma. En recuerdo de Bruno, se construyó posteriormente un monumento erigido en la misma plaza en el año de 1889. Obra de Giordano Bruno, jóvenes. Siguió las ideas de Copérnico. Ojo. Pero por seguir las ideas de Copérnico, que después ya la Santa Inquisición en la iglesia se da cuenta que es hereje, que lo van a acabar, porque va a ser, aparte va a decir que existen muchos mundos, otros mundos. Ojo. Galileo Galilei, casi le pasa lo mismo. Lo meten preso Galileo Galilei por seguir las ideas de Copérnico. Y ustedes no sé si sabrán la famosa anécdota de Galileo. Porque a él lo hacen firmar, lo llevan preso, lo llevan a juicio y le hacen firmar una cláusula. Si tú no te retractas, vas a morir preso. Y él, ni tonto ni perezoso, se retractó. Yo, Galileo Galilei, hijo de la Iglesia Católica Apostólica, creo y siempre he creído. Es falso que lo que he dicho anteriormente, que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Y que gira alrededor de un astro que es el Sol. Eso es falso. Se retracta, firma, ¿no? Él. Y
de ahí con eso se salva en el juzgado. Y la anécdota es que cuando está saliendo del juzgado, ya en libertad, en voz baja dice, hemos inmóvil. Y pasa la anécdota, dicen, algunos dicen que no ocurrió, pero bueno. ¿Qué significa? Que en voz baja Galileo seguía pensando lo mismo, a pesar de que se retractó. Sin embargo, la Tierra sigue girando alrededor del Sol. Así es. Y ustedes saben los aportes de Galileo, ¿sí o no? No sé, en física le han explicado, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de que cuando sube a la torre de Pisa, en Italia, y hace caer dos cuerpos, ¿sí o no? ¿Qué deduce él? ¿Qué deduce? ¿Qué deduce? ¿Nada? ¿No se acuerdan, chicos? Sabe, muy bien, muy bien. Y que si no hubiera en el vacío, dos cuerpos caen a la vez y al mismo tiempo, ¿sí o no? Oh. ¿Qué más? Él descubrió lo que es el telescopio, inventó lo que es el telescopio. Imagínense, ¿no? Entre otras cosas. Él es el padre de la ciencia moderna, acuérdense. Y Newton, ya pues los aportes de Newton, ¿no? A la teoría de la gravitación universal, ¿no? Isaac Newton. A ver, Isaac Newton para niños, ¿ya? Para que puedan entender. No, mentira. Isaac Newton y la teoría de la gravedad, ¿ya? A ver. Algo chiquito más, ¿ya? Grandes genios e inventos de la... Preguntó, ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes. Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton y la gravedad. Los movimientos de los astros siempre han fascinado al hombre. Desde el principio de los tiempos, ha intentado averiguar las leyes subyacentes. 600 años antes de Cristo, el filósofo griego Anaximandro afirmó que la Tierra era un cilindro y que se encontraba en el centro del universo. En su interior ardía el fuego del infierno. Sobre ella se encontraba la bóveda celestial, y detrás de esta ardía otro fuego. A través de unos agujeros en la bóveda celeste translucían las llamas, eran las estrellas. Un paso más lejos fue Claudio Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Él también veía la Tierra como el punto central del universo, pero para él, la Luna, el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra en trayectorias circulares fijas, las denominadas esferas. Con esa teoría, los astrónomos fueron capaces de predecir con más exactitud los eclipses de Luna y de Sol y la posición de los planetas. En el siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler consiguió pulir la concepción del universo de Copérnico mediante la observación precisa de los planetas y el descubrimiento de la regularidad matemática. Woolsthorpe, condado de Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, granjero, murió poco antes de que él naciera. Por órdenes de su madre, tomó el relevo en la granja. Pero el pequeño Isaac no estaba hecho para el campo. Se quedaba contemplando el agua durante horas, pensativo, mientras... Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto.
La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. De esta tercera ley de movimiento profetizó Newton que se regía por el mismo principio por el que, varios siglos después, el hombre conseguiría volar hasta las estrellas. Con ello quiso decir que el principio de acción-reacción sería el que haría volar un cohete espacial. El gas caliente que expulsan las cámaras de combustión es lo que produce que el cohete salga disparado en sentido contrario. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos. Y en el caso de la Luna, afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la Tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga, que impide que la Luna se abalance sobre la Tierra. A la fuerza de atracción, Newton la denominó fuerza de gravedad. Ahora, con la velocidad de la órbita lunar y la fuerza de atracción de la Tierra, Newton ya puede demostrar matemáticamente que los planetas se mantienen en su órbita por la fuerza centrífuga y la de gravedad. ¿Qué tal? Eso es Isaac Newton, jóvenes. Hasta que va a venir la ciencia contemporánea con Albert Einstein y Max Planck. No es que desechan la teoría de Newton, sino que la especifican, la pulen y la especifican. Ojo, la ciencia contemporánea se caracteriza ¿por qué? Por ser científica tecnológica, es decir, todos los descubrimientos que surgen van a ser utilizados para mejorar las condiciones de vida del ser humano, pero entre comillas, porque obviamente esa ciencia solamente va a llegar a algunos, a otros no. ¿Por qué África, por ejemplo? ¿Por qué acá, en Pamplona, gente que se muere de hambre, sí o no? ¿Ha llegado la ciencia a ellos? No, pues. Entonces la ciencia tiene que ver con qué. Aparte de ser científico o tecnológico y de ser especializada, porque antes los científicos se dedicaban a diversos campos, ahora solamente un científico se dedica a un solo problema, nada más. Es que la ciencia contemporánea es capitalista. Es decir, ¿quiénes van a financiar los descubrimientos, las investigaciones si no es un Estado capitalista o las grandes empresas? ¿Para qué? ¿Para qué las empresas financian investigaciones? Para ganar plata. Es la única manera. Ahora con el COVID, por ejemplo, donde el Perú ha sido y es uno de los países donde más alta cantidad de contagiados y de mortalidad, por no sé cuántas cantidades de habitantes, y ya han sacado las vacunas supuestamente Estados Unidos, China, Rusia, ¿sí o no? Y le van a dar gratuitamente al mundo. ¿Tú crees que van a invertir para regalar a la gente? No, pues invierte porque de ahí lo van a vender, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ojo, la enfermedad es un negocio, la salud es un negocio. Si no, el Estado hubiese declarado, como en algunos países, la salud gratuita, pero no es gratuita en el Perú, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso que la investigación científica en esta etapa de la historia genera capital, dinero. Y es institucionalizada, ¿por qué? Porque solamente la hacen aquellas universidades, ¿no? Institutos, academias, etc. Académicos. Dos personajes emblemáticos. Einstein más Planck. Einstein más Planck. Profe, ¿qué es eso? Mientras que Einstein analiza el macromundo, o sea, el universo, digámoslo así, Max Planck, el micromundo de los átomos. Y a partir de ellos se van a derivar diversas teorías. Y va a haber algunos que van a querer juntar las dos teorías, tanto del macromundo como del micromundo. ¿Quién es? Stephen Hawking. La teoría del todo, ¿no? De Stephen Hawking, ¿no? Queriendo juntar esas dos teorías. Y la existencia de los mundos paralelos. Pero veamos algo de Albert Einstein. ¿Ustedes saben algo de Albert Einstein? A ver, algo de Albert Einstein. ¿Qué saben? Albert Einstein. Profesor, Einstein era una loca. ¿Cómo? ¿Quién era una loca?
¿Ah? ¿Quién era una loca? Bomba atómica. ¿Ah? La bomba atómica. Ya, ¿qué pasa con la bomba atómica? La teoría general de la relatividad. Muy bien. ¿Pero qué más? Creo la bomba atómica y le engañaron y lo utilizaron para el mal. No es que creo, sino que aportó bastante, ¿no? No le engañaron, lo obligaron. Lo obligaron, dice. ¿Cómo así, chicos? A ver. ¿Creía en Dios o no creía en Dios? A ver. ¿Dónde está? La teoría general de la relatividad, ¿ya? A este de repente te va a servir. ¿Ves? Hay gente que se pregunta cómo pensaba Einstein. ¿Cómo pensamos los físicos? La mayoría de las veces lo hacemos cuando estamos solos y tranquilos. Miramos absortos a través de la ventana mientras bloques de ecuaciones deambulan por nuestra cabeza hasta que finalmente estas ecuaciones cuadran. Entonces cogemos un trozo de papel y rápidamente las anotamos. A veces puede resultar muy frustrante escribir ecuaciones por todas partes. El viejo cliché de anotarlas en el reverso de un sobre es cierto, porque a menudo es lo único que tienes a mano. Siempre pensaba en imágenes, visualizaba las cosas. Cuando su padre le regaló una brújula, él se sentaba noche tras noche a observarla. Ese mucho. Segundo es un segundo. No hay nada tan básico como el tiempo. Pero el tiempo es uno de nuestros mayores misterios. Solo un genio podía desenterrar sus secretos. En 1905, a los 26 años, Albert Einstein presentó al mundo su teoría de la relatividad especial, una teoría que desafía nuestro sentido común y cuyos efectos son inapreciables en la vida diaria. Para entenderla, hay que dejar de ver el mundo como hasta ahora. Einstein confió en su propia intuición e imaginó lo que nadie antes había imaginado. ¿Qué ocurre cuando todo se mueve a una velocidad tan elevada como la de un rayo de luz? Nuestro sentido común nos da respuestas a bajas velocidades, pero está completamente equivocado para velocidades tan enormes. ¿Cómo podemos ver algo que nunca hemos experimentado? No se preocupe. Imaginemos que todo el universo tuviera el tamaño de una pequeña ciudad. Estamos en la ciudad de la relatividad. En ella ocurren cosas muy extrañas. La gente se mueve como un rayo de luz, y las distancias que recorre son tan enormes como el espacio que separa las estrellas. Y aunque cueste creerlo, este mundo es real. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y es el mensajero más rápido del universo. Para hacernos una idea, la luz recorre la distancia de 300.000 campos de fútbol en lo que dura un parpadeo. Esta extraordinaria rapidez es la responsable de que la realidad tenga sentido. El mundo que percibimos está hecho de luz. No son los objetos los que vemos, sino la luz que reflejan. Y la luz es un límite de circulación. Nada puede viajar más rápido que ella. Ni aunque avanzáramos subidos a un rayo, sumaríamos nuestro movimiento. Podemos acelerar un coche apretando el acelerador, pero no se puede acelerar la luz. Y si la velocidad de la luz es finita, no hay nada en la naturaleza que ocurra de forma instantánea. Todo necesita un tiempo para llegar de un lugar a otro. Para Einstein, esta propiedad significaba algo evidente.
la velocidad de la luz debía ser la misma en todas las direcciones y para todos los observadores. En otras palabras, en la vida cotidiana, la velocidad depende de nuestro movimiento. Un automóvil parecerá más lento para alguien que intenta alcanzarlo que para alguien que está quieto. En el caso de la luz, cualquier observador, sea cual sea la velocidad a la que se acerque o se aleje, obtendrá siempre el mismo valor. La velocidad de la luz es absoluta. En la ciudad relativa sus habitantes están tan alejados entre sí que sus relojes marcan horas diferentes. Y lo más sorprendente, cuanto más rápido avanzan, más se atrasan sus relojes respecto a los demás. Todos creen que los otros ganan tiempo, pero nadie es consciente de lo que les ocurre a sí mismos. Einstein dio con un nuevo concepto. La gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del tejido espaciotemporal. Según la relatividad, el espacio-tiempo no es plano, sino que está deformado por la distribución de la masa y la energía que contiene. La masa de un objeto dice al espacio cómo debe curvarse, y el espacio le dice a la masa cómo debe moverse. Igual que en una superficie elástica, los objetos como la Tierra se mueven siguiendo la trayectoria que la masa del Sol dicta al curvar el espacio. Esta curvatura es lo que llamamos gravedad. Según Einstein, si el Sol desapareciera, provocaría una perturbación en el tejido espacial como una ola en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita hasta que esa ola nos alcanzara. Las ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. El conflicto con Newton quedaba resuelto. En 1919, el físico británico Arthur Eddington lo comprobó experimentalmente cuando observó, durante un eclipse de sol, la desviación de la luz de una estrella al pasar cerca del campo gravitatorio del astro. Pero Einstein todavía hizo una suposición más. La gravedad también debía afectar al tiempo. Los habitantes de la ciudad relativa están acostumbrados a un curioso fenómeno. En lo alto de los edificios se envejece más rápidamente que en la calle. Nadie pierde el tiempo. Suben apresuradamente a sus oficinas, cierran los negocios y regresan tan pronto como pueden al suelo de las aceras. Veamos qué sucede. Einstein dedujo que, al igual que en el interior de un tren sin ventanas no podemos saber si estamos parados o en movimiento uniforme, en un ascensor, en el espacio vacío y sin gravedad, no podemos decir si estamos acelerados uniformemente o si permanecemos en reposo en un campo gravitatorio. O de otro modo, los efectos de aceleración y gravedad son indistinguibles. A este fenómeno se le llama principio de equivalencia. Y siguiendo la lógica de este principio, así como la relatividad especial afirma que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en movimiento, la relatividad general predice que el tiempo transcurre de forma diferente para observadores en campos gravitatorios diferentes. Cuanto más intenso es el campo gravitatorio, el tiempo transcurre más lentamente. Por ejemplo, un reloj situado en la superficie del Sol ganará 1 minuto por año en comparación con otro situado en la superficie de la Tierra. La diferencia entre relojes situados en diferentes alturas tiene una gran importancia en la práctica. Los aviones y los satélites requieren de los cálculos de Einstein para su buen funcionamiento. Einstein no solo desentrañó... ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta? El aporte de Albert Einstein. Y de ahí la teoría de los gemelos, ¿sí o no? Que el gemelo, digamos, 2 hermanos gemelos, ¿no? Uno se va al espacio, ¿no? Y a la velocidad de la luz, ¿no? Por 20 años, digámoslo así, y de ahí regresa. Y encuentra que su hermano, que es obviamente gemelo, ha envejecido. Y en cambio el otro, no.
no ha envejecido mucho, mientras que el que está en la Tierra ha pasado 40 años, digámoslo así, el que se ha ido al espacio y ha regresado ha pasado 20 años, digámoslo así. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Se dan cuenta? Entonces, el tiempo es relativo, el espacio también. Y son formas de existencia de la materia. Ojo. Y digamos que el otro aspecto a desarrollar, ¿dónde estoy? Estoy acá, ¿no? El otro aspecto a desarrollar, digamos, el otro campo es el micromundo, ¿no? De los electrones, protones, Max Planck. Y y la teoría también a partir de Max Planck de la incertidumbre de Heisenberg, si no me equivoco, y que va a generar que mayores problemas porque no se puede detectar el tiempo, el lugar y el tiempo en el cual está un electrón. Entonces Einstein era determinista. Y si tú no puedes determinar el tiempo y el espacio de un electrón en un momento determinado, eso genera un problema que va a repercutir a la ciencia hasta la actualidad. Entonces, no puedes predecir, pues. Algo que hace la ciencia es predecir. ¿Sí o no? Y lo que te está demostrando el estudio de la ciencia cuántica es que no puedes predecir el lugar y el tiempo del movimiento de los átomos. Entonces, por eso que Albert Einstein va a decir, no sé si van a escuchar, Dios no juega los dados. ¿Sí o no? Para seguir fundamentando su determinismo y que sí se puede explicar. Pero bueno, a partir de ahí surge, ¿no?, lo que es un modo de ver las leyes científicas, que es probabilística. Hay ciertas leyes de la ciencia que no son como la ley de la gravedad, así bien exactas, ¿no?, sino que son tendencias, son probabilidades. Muy bien. Aparte, ¿no?, tenemos lo que es el concepto de ciencia y tecnología. La diferencia entre ciencia y tecnología es y técnica también. ¿Por qué? Porque la ciencia, ojo, que es el conjunto de conocimientos y el proceso que me ha llevado a la investigación para adquirir esos conocimientos, me ha hecho que yo utilice esos conocimientos para fines prácticos utilitarios y mejorar las condiciones de vida del ser humano. El uso del conocimiento científico es llamado tecnología. ¿Ya? Ahora, pero también hay una diferencia entre técnica. Las técnicas son destrezas. Por ejemplo, se dice que los egipcios, los antiguos peruanos, no tuvieron tecnología, sino técnica, destrezas, habilidades, técnicas, qué sé yo. ¿No? No tuvieron tecnología, porque eso implica el uso del conocimiento científico. Y acá no se desarrolló la ciencia. Entonces, esa es la postura tradicional. Ahora, y también hay una crítica a la tecnología, ¿no? Hay una apreciación crítica a la tecnología. ¿En qué sentido? A ver, ¿ustedes están de acuerdo con algunos experimentos? Por ejemplo, la ciencia tiene que investigar, por ejemplo, en el plano de las medicinas y todo eso, investigan con animales. ¿Ustedes están de acuerdo que se utilice animales para la experimentación científica? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan? ¿Ah? Y generalmente utilizan monos, ¿sí o no? Ojo, utilizan monos. Y también, por ejemplo, para mejorar la producción de leche, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para mejorar la producción de leche utilizan, miren lo que van a hacer en Europa. Nunca estuvo en mis planes servir una misión. Mi meta era poder estudiar medicina y ser un doctor y ayudar a las personas. Yo quería salvar a las personas, como físicamente. Una de las mayores bendiciones de mi misión fue encontrar parte de mi familia. La experimentación en animales, este vídeo es para ti. Te advierto que algunas de las imágenes pueden ser un poco fuertes. Pueden ver todas sus vísceras. Esto se debe a que las células de su cuerpo permiten que la luz pase completamente a través de ellas en lugar de reflejarlas. Dada esa condición, se
mano en el asunto. Knickers es un novillo de una altura de unos 2 metros y un peso de 1.400 kilogramos, lo cual le facilitó la salida de su granja y del matadero, ya que es considerado objeto de estudio. La razón de su tamaño: son vacas literalmente con agujero en el lomo. Consiste en perforar el lomo de las vacas y colocarles un tipo de ventana que les permita así a los científicos ingresar al estómago de estas vacas y estudiar su digestión y los tipos de pastos y el proceso químico que se genera dentro del estómago de la vaca. La empresa matriz, Abril, afirma que esto no es un trato, o más bien un maltrato animal, sino que tiene como objetivo la experimentación para una mejora en la producción de leche y producto cárnico de este animal. Ustedes pueden darse cuenta que hay un montón de experimentos con animales. Ojo. Y entonces surge la interrogante. ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice Urco? Vargas dice, sí, pero el maltrato no. A ver, si los animales hablaran, el hecho que le corte, que le dé pastillas y todo eso, ¿ah? ¿Qué experimentación no se hace con maltrato? Urco dice, sí, no, se usaría a las personas. Sería más rápido, pero normal en esas cosas. Es más, la idea de la clonación, si experimentas con un animal, es maltrato. Claro, es inevitable, ¿no? El clon, la idea de clonar seres humanos. Por ejemplo, hay esta idea, ¿no? Clonar seres humanos para utilizar sus órganos que les sirvan a otras personas y puedan salvar vidas. Pero la idea es que estás creando otro ser humano y vas a utilizar los órganos de ese ser humano para salvar otras vidas, pero vas a matar a ese ser humano que has creado. ¿Se dan cuenta? Entonces, entonces, la ciencia también tiene, inclusive, por ejemplo, el hecho de que tengas conocimiento para crear bombas de nitrógeno, las bombas atómicas y todo eso. Entonces, surgen las cuestiones críticas a la tecnología, a la ciencia, y digamos, en base a cuestiones éticas. El hecho, por ejemplo, ¿no? ¿A ti te gusta comer pollo a la brasa? Pollo a la brasa, ¡ay, qué rico, profesor! Mi pollo a la brasa, mi pollo a la brasa, mi pollo a la brasa. Ah, ya, pero ese pollo a la brasa que tú comes en Bembos, Kentucky, todo eso, ese pollo a la brasa que para ti es rico, es un pollo a la brasa inflado a puro de hormonas, hecho crecido en menos de un mes. Así es. Claro, pues, la verdad. Compara a ese pollo de Kentucky, qué sé yo, con un pollo de una granja, de la abuelita. Ojo, cuando tú matas a ese pollo de granja de tu abuelita, vas a ver la piel que es blanca. En cambio, ese pollo, ¿no? En cualquier otra pollería, la piel, incluso en el mercado, la piel es amarilla. ¿A qué se debe? Las hormonas, pues. Vas a comer la papa en Kentucky, vemos todo eso. Esas papas son transgénicas. Diferente a que tú te vayas al mercado, compres tu papa Tomasa, tu papa Yungay y te lo fríes y te lo comas. Carnosita, ¿sí o no? Profesor, pero si damos a una persona, no necesariamente clonaríamos la conciencia, podríamos simplemente replicar el cuerpo de la persona y sin conciencia sería simplemente como un títere. Ahí está la discusión, ¿no? Ética. ¿Clonamos? ¿Y tú estarías a favor del aborto o no, Merino, Juliano? ¿Estarías o no estarías a favor del aborto? Sí, pero dependiendo. Bueno. Ahora, entonces, jóvenes, ¿cuántos años han pasado? Y prácticamente estamos atrasados científicamente. Ojo, un poco más vivimos en la época de las cavernas. Así es, cuánto la ciencia se ha desarrollado, pero acá, por ejemplo, en Puno los niños se mueren de frío. Puedes darte ni el hombre de Cromañón, no, ni el ¿cómo se llama? Ni el Neandertal se moría de frío porque ya había descubierto cómo curtir la piel de los animales. En cambio, acá se mueren de frío. ¿Se dan cuenta? En Pamplona Alta, no hay agua, no hay luz. ¿Se dan cuenta? Todo por no tener fe. Dice, ay,
Y si yo me clono, esa persona seré yo o otra persona. Serás tú, pues, será tu otro yo, será tu otro yo, que se va a quedar con tu casa y tu esposa y tus hijos. Ahí te va a matar a ti. Entonces, imagínense, jóvenes, todo lo que... Es más, en estas clases, por ejemplo, virtuales, estás acá en esta clase virtual porque tienes internet y porque tienes una laptop, ¿sí o no? Y porque puedes pagar, o te han becado, o tienes celular. Pero en la puna no puede haber clases. ¿Se dan cuenta? Existiendo la tecnología, no llega a esos lugares. Entonces la tecnología, la ciencia, es privada, es propiedad privada para aquellos que puedan consumir. ¿Se dan cuenta? Por eso se dice ahí que la ciencia contemporánea es capitalista. Es capitalista. ¿Se dan cuenta? Suben a un cerro para alcanzar la señal de radio. ¿Te das cuenta? Suben a un cerro. ¿Te parece eso justo? ¿Te parece eso justo? Habiendo tecnología de sobra todavía, ¿no? Pero bueno, algún día cambiará, algún día cambiará. Muy bien, muy bien, muy bien. Claves, 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 claves. Hoy no le han quitado la clave. De la lectura, de esta lectura de la C, ¿no? A ver. Ejercicios, ejercicios. ¿Tienen o no? ¿Tienen ahí el material? A ver, a ver, a ver, a ver. Claves, 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 claves. ¿Listo, chicos? Apuntados, apuntados. Ya, a ver, 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 a ver. Ya, a ver. 1. ¿Listo? Ya, 1. A ver, ¿dónde están ustedes? Ya. Para construir. ¿Está ahí, no? Ya. A ver. Ah, sabe, sabe. Muy bien. Uno, dedo, no, no es dedo, es casa, es casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Es casa. 2. 2 es beso. 3. 3 es dedo. 3 es dedo. Ojo. 4. 4 es beso. 4 es beso. 4 es beso. 5. 5, ¿cuál es? 5 es beso. 6. ¿Cuál es la 6? Nada. La 6 es casa. 6 es casa. 7. 7, 7, 7. 7 es beso. 7 es beso. ¿Ya? 8. La 8, ¿cuál es? La 8 es beso. Beso, beso. Beso. La 9, ya eso es más general, ya más general. La 9, ¿cuál es? Ese es fácil, ¿ah?
No me digas que no puedas, ¿eh? La 9. La 9. Enano. Enano. La 10. La 10, ¿cuál es? Beso. Beso. Ya. La siguiente. La 11. Sin una ciencia, eso es dedo, ¿ya? El método científico, ¿cuál es? Eso es beso, beso, ¿sí? Eso es beso. Vinculada a la ciencia, la 13. La 13 es avión, avión. La 14, el objeto de estudio, en este caso de la epistemología. ¿Cuál es? Científico. Muy bien. Científico. 2 rasgos que caracterizan al conocimiento científico. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dedo. Dedo. Muy bien. 16. La respuesta planteada para un respuesta planteada por un investigador. ¿Cuál es? Eso es casa. Casa, casa. ¿Ya? Si las explicaciones científicas son respaldadas por pruebas, es porque la ciencia es un conocimiento enano, fundamentado. Muy bien, y lo demás ya tú lo haces, ya para tu casita, ¿ya? Muy bien. No, ahí están con las claves, si no me equivoco, ¿no? ¿O no? ¿No? Ya. Muy bien, chicos, muy bien. Nos vemos. Ojo, ¿alguna pregunta, interrogante, cuestionamiento por ahí hasta acá? ¿Sí? Nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Hago vos, digo usted, nombre de... Ya, muy bien. Muy bien. Sin nada más que decir. Todo con fe. ¿Cómo que con fe? Con fe. Yo no tengo